lo voy a guardar. Ya, si les vamos a hacer correr de nuevo. Hacer correr de nuevo. Y ahí tiene. Ha leído la otra línea de código también. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos hacer con archivos. Nadie me preguntó algo muy importante. Y una duda. Dime. En el nombre del archivo de las vacío sí tiene que estar por delante. Gracias por preguntar. Justo a eso iba. ¿Ya? Esta arroba, fíjense que acá tenemos este carácter. Este carácter significa salto de línea muchas veces. Si yo le pongo acá esto y un N, podría significar un salto de línea. ¿Ya? Entonces, lo tomaría como un carácter especial. Pero cuando yo le pongo la arroba, ¿qué le estoy diciendo? Que esto es parte de mi texto. ¿Ya? Entonces, no lo va a tomar como un carácter especial. Lo mismo va a pasar con espacios, por ejemplo. Cuando yo le mande espacios, ¿están viendo mi pantalla o estoy hablando? Déjenme ver. Estamos viendo su pantalla. ¿Ya? Sí, ya está compartiendo. Entonces, esta arroba me está diciendo que todo esto es un string. No lo va a tomar como un carácter especial. Por eso utilizamos el arroba por delante. ¿Ya? Para eso es. Puedo también, algunas veces se nos va y le ponemos un espacio, ¿verdad? Y les había dicho que lo más recomendable es que los nombres no tengan espacios ni caracteres especiales. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir cosas como esa, que el programa no lo entienda de buena manera y haga otra cosa. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, utilizamos la arroba por delante. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Y Entonces, una duda más antes de sí. que avance al siguiente. En el caso de stream, ¿me podría explicar, por favor, para qué lo usamos? O sea, nos estaba diciendo que es... ay, no recuerdo bien cómo lo mencionó. Ya. No le terminé de entender Es bien. una clase, ya, acá en el file stream, para manejar archivos necesitamos ciertas librerías, clases especiales, ¿ya? En este caso necesitamos esta, la file stream. ¿Qué nos va a hacer? Nos va a permitir abrir el archivo y nos va a decir que vamos a poder leer. Nos está dando un acceso. ¿Ya? Entonces, sí o sí necesitamos este file stream. Sin eso no vamos a poder ni leer, ni escribir, ni hacer nada. ¿Ya? Entonces, esta es la clase que nos permite realizar esas tareas. Lo mismo con este de lectura. ¿Ya? Este solamente lo podemos utilizar para lectura. Si hay uno para lectura, tiene que haber otro para escritura, ¿verdad? Lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, necesitamos sí o sí estas clases para poder realizar. Ahora, este string podemos nombrar como nosotros querramos, es simplemente un objeto, ¿verdad? Aquí podríamos ponerle archivo si queremos. Igual acá podemos poner lector. Entonces necesitamos poder abrir el archivo. Para poder trabajar, tenemos que abrir sí o sí. Tenemos que abrir el archivo, tenemos que utilizar un objeto para leerlo y al final tenemos que cerrarlo. No podemos utilizar un archivo cuando otro programa lo está utilizando. Nos va a salir un error. Les ha debido salir a ustedes cuando estaban trabajando, tratando de abrir un archivo y lo tratan de grabar y les dice, este programa está siendo utilizado por otro programa. ¿Verdad? Les ha debido pasar. Pasa por eso. Pasa por eso, porque si estás leyendo el archivo en un lado, no lo puedes escribir desde otro lado. No con todos los programas, pero con los TXT pasa eso. ¿Ya? Por eso hay que cerrarlo.
Entonces, ¿cuáles son los pasos? En resumen, abrir. Con esto estamos abriendo el archivo. Con esto lo estamos leyendo y con esto vamos a leer línea por línea. Luego lo vamos a cerrar. Así de simple. ¿Ya? ¿Comprendido, chicos? Sí, Inge. ¿Ya? Entonces, Sí. esto solamente es para que entiendan. Porque nosotros, ¿cómo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar mediante clases. Esto era para mostrarles cómo funcionaba. Entonces vamos al código que les he enviado. Ya aquí tenemos un archivo. Ya aquí tenemos otro programa. Sin esta librería no va a funcionar. Entonces lo primero que vamos a poner es la librería system.io. Acá tenemos nuestra clase. La clase se llama archivo. Y acá tenemos, ¿qué se llama esto, chicos, de acá? Un atributo. Un atributo. Esto de acá, Constructor. un constructor. Fíjense que le estamos mandando un parámetro con el nombre de archivo y acá le estamos asignando nuestro nombre de archivo. ¿Ya? Entonces estamos asignando a nuestro atributo el string que le mandemos. ¿Ya? Acá tenemos un método que va a ser mostrar. Este método, ¿qué va a hacer? Simplemente va a leer el archivo. Aquí podría llamarse leer, ¿verdad? Leer. Acá, otra vez, necesitamos un stream reader. ¿Ya? Acá un línea, un string de tipo línea, perdón, una variable de tipo string, ¿ya? Y acá estoy hablando del revés, ¿ya? Y aquí estamos abriendo, fíjense, le estamos asignando para que podamos leer. Lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio, simplemente utilizando clases. Y también utilizando el try y el catch. ¿Para qué me sirve el try y el catch? Try catch. Para verificar excepciones. Ya, para verificar excepciones. Manejo de errores. ¿Ya? Si hubiese un error, por ejemplo, que el archivo no exista o algo así, que nos mande un error. Y acá es exactamente lo mismo que hemos visto hace rato. ¿Cuál diferencia habría acá, chicos? ¿Qué diferencia habría? No lo estamos abriendo acá, simplemente lo estamos leyendo. Fíjense. Este método me sirve para leer. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer con un archivo? Podemos leerlo, podemos crearlo, podemos modificarlo, podemos adicionar. ¿Cómo podemos crear un archivo? ¿Qué significa crear un archivo desde mi programa? ¿Qué significará? ¿Qué creen que signifique? Crear un archivo vacío. Exactamente, ¿ya? Crear un archivo vacío desde mi programa, ¿ya? Obviamente, cuando yo lo creo, está vacío. ¿Cómo lo voy a crear? Les había dicho, si hay un lector, un stream reader, tiene que haber un stream writer. Entonces, voy a utilizar un objeto de la clase StreamWriter, ¿ya? Le voy a pasar su nombre a quién, a su método crear, ¿ya? A su método crear, le voy a pasar el nombre y me lo va a crear desde cero. Ya me va a crear el archivo desde cero.
Si existiera el archivo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a sobreescribir. Va a borrar todo lo que tiene y lo va a sobreescribir. Pero si no existe, lo va a crear. ¿Ya? Entonces, este método va a hacer eso, va a crear el archivo. ¿Con qué contenido me creará? En este ejemplo. Chicos, Este es mi nuevo archivo creado. exactamente, ¿ya? Entonces, este va a ser el contenido de nuestra página o de nuestro archivo. Este es mi nuevo archivo creado. Si yo quisiera poner otro contenido, simplemente borro acá, esto de acá y cambio. Va a ser lo mismo que un write line de consola. Nos va a leer, nos va a escribir línea por línea. ¿Ya? Este va a escribir línea por línea. Pero acá, ¿qué va a escribir? El objeto que nosotros tenemos. Acá tenemos otra línea de código. ¿Qué va a hacer esta línea de código? Es como un mensaje de verificación. Exactamente, lo va a mostrar. Va a mostrar en nuestra pantalla, nos va a decir el archivo ha sido creado. Todo archivo se tiene que cerrar después de que hagamos la tarea. Entonces, este método me va a crear el archivo. ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, Ya. Entonces ya tenemos un mostrar o un leer. Tenemos crear archivo. Y tenemos insertar texto a un archivo. ¿Qué va a hacer este método insertar texto al archivo? Si el archivo existe, simplemente va a adicionar todo lo que nosotros querramos. Por ejemplo, si hemos creado un archivo antes y hemos puesto, este es mi archivo nuevo creado, y yo utilizo luego este insertar texto archivo, y voy a adicionar este texto, ¿dónde entrará? Este es el texto adicionado. Esto es lo que voy a insertar. ¿Dónde va a crear esto? al final de todo el texto. Al final de todo el texto. ¿Ya? Al final de todo el texto va a escribir, este es el texto adicionado, luego va a escribir, incluimos esta línea. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre insertar texto archivo y crear el archivo? Con este insertar texto archivo, no va a sobreescribir la información, sino la va a adicionar. Y si no existe el archivo, lo va a crear. ¿Ya? Entonces, otra vez, acá tenemos la clase StreamWriter. Vamos a crear un objeto de esa clase y vamos a utilizar file.appendText. ¿Ya? Y le vamos a le vamos a mandar el nombre del archivo. Listo, la idea es la misma y cerrar. Entonces, con todo esto, con esta clase, estamos habilitados ¿para qué? Para leer un archivo, crear un archivo e insertar texto al archivo. Simplemente con esta clase. ¿Cómo lo vamos a utilizar desde el programa principal? ¿Ya? Fíjense, este es mi programa principal, estoy pidiendo que me mande un nombre, que me mande, que el usuario escriba algo, eso se va a almacenar en nombre. Acá estoy creando un objeto llamado archivo, que es del tipo archivo, y le voy a mandar el string que yo he obtenido de mi usuario. Luego le voy a mostrar, insertar texto, y lo demás lo conocemos. ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿qué? Dime. No digo que se entiende. Ah, ya, genial. Entonces, ¿cuál es su tarea ahora? Primero hacer correr este programa. ¿Ya? Háganlo.